Ahora sí, para mí este es un momento muy emocionante, no solo porque estamos comenzando con la primera reunión trinacional de ecología que con tanto cariño nos tocó organizar, sino porque para esta bienvenida me voy a dar el gusto de presentar a una persona que es muy especial para mí, maestro y amigo, y para toda la comunidad científica de Mendoza, de quien todos hemos aprendido mucho. El doctor Ricardo Villalba es investigador superior emérito en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, instituto del cual fue su director durante 10 años. Nació en San Rafael, Mendoza, es ingeniero forestal de la Escuela Superior de Bosque de la Universidad Nacional de La Plata y es doctor en Geografía de la Universidad de Colorado de Estados Unidos. Ricardo es un reconocido líder en las ciencias ambientales y climáticas. Sus investigaciones han contribuido significativamente en la ecología forestal, los recursos hídricos, la paleoclimatología, el estudio del cambio climático. Publicó más de 300 artículos y capítulos de libros, pero no solo es uno de los investigadores con mayor impacto en el ámbito científico argentino, sino que su compromiso se tradujo en una permanente actividad de divulgación del conocimiento en todos los ámbitos posibles y en su participación activa en la lucha por el ambiente y la conservación de los recursos naturales en ámbitos de decisión. En este sentido, fue el promotor de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares en Argentina, para lo cual recorrió los despachos de diputados y senadores explicándole a cada uno de la importancia de proteger este recurso relacionados al agua en nuestro país. Bajo su dirección, el Yanigla sentó las bases, armó el equipo y comenzó con la ejecución del primer inventario nacional de glaciares que está disponible para toda la sociedad. Ricardo participó en el equipo que compartió el premio Nobel por su participación en el informe del IPCC en el 2007 y ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales. Recientemente, académico correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, el premio CONEX, Diploma al Mérito en Ecología y Ciencias Ambientales, y académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y ahora lo mejor. Su generosidad y espíritu colaborativo ha inspirado a generaciones de jóvenes, transformándose en mentor de numerosos tesistas y becarios. De la misma forma, ha colaborado con cientos de investigadores de todo el mundo, promoviendo redes de cooperación nacional e internacional. Recientemente lidera la red Bosque Clima, reuniendo más de 90 investigadores en todas las provincias de Argentina con el objeto de monitorear el crecimiento y funcionamiento de los bosques nativos del país. Sobre esto nos va a contar ahora en la conferencia. Y por último, lo más importante, es una grandísima persona, coherente como pocos, sigue yendo día a día en su bicicleta a nuestro instituto. Ejemplo de trabajo y perseverancia, de ideales claros, lo que hizo ganarse el cariño de sus colegas alrededor del mundo. Por todo esto, desde la comisión organizadora nos quisimos dar el gusto de rendir homenaje a Ricardo invitándolo a inaugurar esta reunión. Ricardo, estás por ahí, espero que estés después de todo lo que dije. Cualquiera, el que te guste, o allá si querés. Hola, buenos días a todas y todos. Después de tan grande presentación, no tengo más que agradecer y agradecer, obviamente, muchas cosas. Primero, agradecerle a Pablo por esta presentación. Para mí es todo un honor haber sido invitado para esta primera conferencia en la reunión trinacional de ecología. Obviamente en representación de la comunidad científica mendocina, darle la bienvenida a todos los que no son de Mendoza y en particular a nuestros colegas de Chile
y de Uruguay. Un gusto que estén compartiendo estos días con nosotros. Comentarles que sí, en esta oportunidad mi intención va a ser hablar justamente del monitoreo de los bosques nativos y quiero que tengan en cuenta que lo hago en representación de toda la red Bosque Clima, que fundamentalmente es una red que involucra a un alto número de investigadores en casi todas las provincias de Argentina y seguimos abiertos a la incorporación de nuevos grupos y esperemos que justamente esta charla sirva de motivación para incorporar nuevos grupos a la red Bosque Clima. Y obviamente no puedo dejar de pasar y felicitar a la comisión organizadora de esta reunión por la valentía que han tenido de organizar justamente esta reunión trinacional en un momento tan crítico que vive la ciencia en Argentina. Entonces, los he visto trabajar fuertemente todos los días y es sumamente importante reconocer el trabajo que han hecho, la valentía que han tenido de seguir adelante y que hoy estemos todos aquí presentes. Así que fundamentalmente mi mensaje es de agradecimiento para el día de hoy. Bueno, primero establecer una justificación para por qué hay una red Bosque Clima, por qué existe la necesidad de que contemos con una red Bosque Clima. Bueno, todos conocen esta figura y creo que algunos se sonrieron cuando la vieron porque siempre voy a comenzar la charla haciendo esta presentación con esta imagen. Bueno, esta es una de las compilaciones de la temperatura global y muestra claramente que el año 2024, que fue el último que terminamos de vivir, ha sido el más cálido que ha vivido el planeta, que existe una tendencia muy marcada desde aproximadamente la década de 1960 en el cual las temperaturas continuamente están subiendo, siempre asociada con cierta variabilidad, que es la variabilidad natural del sistema climático, y que el año que estamos viviendo va a cerrar muy cerca entre el año 2023 y el 2024, es decir, que claramente los 3 últimos años que hemos vivido son los 3 años más cálidos que ha vivido el planeta. En este contexto resulta importante preguntarse qué es lo que está pasando en nuestros países. Y si en el año 2022 en promedio globalmente la temperatura del planeta había aumentado 1,3 grados centígrados, la República Argentina ya había, en ese mismo periodo, en promedio, su temperatura había aumentado 1,6 grados centígrados. Y si vemos las proyecciones, espero no equivocarme, bueno, las proyecciones hacia el futuro, bueno, posiblemente llegaremos a fin de este siglo con 3,1 como la situación más probable. La situación es muy similar para Chile, donde ya hay un aumento de 1,4 grados centígrados y posiblemente para el año 2100 estemos alcanzando los 3,3 grados centígrados. Y también algo muy parecido ocurre en Uruguay. Es decir, que nuestros países no están libres o afuera, aun cuando estemos ubicados en el extremo austral del mundo, fuera de Antártida. Realmente nuestros países están siendo afectados por este proceso de calentamiento global. Y si bien el impacto del cambio climático sobre las actividades humanas, sociales, culturales, está bien establecido y alguno de lo que conocemos realmente ciertamente nos asusta y nos preocupa. La situación de las olas de calor, por ejemplo, donde las proyecciones indican que de continuar esta tendencia de calentamiento posiblemente van a haber millones de personas afectadas en todo el mundo. Y esto lleva, por ejemplo, a que Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, hace muy poquito, unos pocos meses,
nos contaba o decía que estamos jugando a la ruleta rusa con nuestro planeta. Realmente una situación que nos preocupa y nos compromete a la comunidad científica y a los ecólogos de América del Sur en relación a este momento tan crítico que estamos viviendo. Y en este contexto de la situación que vivimos por aumento de las concentraciones de gases de tipo invernadero, hay un componente global que es clave y fundamental. Y hacia ese punto va mi justificación. Los bosques son el sumidero de carbono más importante a escala global. Es decir, que en esta visión de tratar de reducir, de mitigar el efecto desfavorable del incremento de dióxido de carbono, nuestros mejores amigos son los bosques, son los árboles. Y esto me parece un tema clave y fundamental y tiene que ser un indicador de nuestra preocupación justamente por los bosques, la calidad y el futuro, la conservación de los mismos. Y porque además hay otro componente dentro de estos límites planetarios que preocupan justamente a la humanidad, a la comunidad científica, que es la biodiversidad. Y claramente los bosques albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre de la Tierra. Es decir, que están cumpliendo, entre muchos de los servicios que brindan, los enormes servicios ecosistémicos a la sociedad, dos puntos claves y fundamentales en este proceso de reducir el impacto que las actividades humanas tienen sobre la sustentabilidad de nuestro planeta, desde el punto de la biodiversidad, desde el punto de vista climático. Es así que cuando se piensa sobre las estrategias globales para promover la reducción y la absorción de los gases de efecto invernadero, ustedes pueden ver claramente que los bosques, quería señalar, los bosques allí con 10.7, no sé qué son gigatoneladas o algo así, esos números que son súper difíciles de comprender, son los que tienen la mayor capacidad de todos los sistemas planetarios terrestres para poder justamente reducir el efecto desfavorable del dióxido de carbono. Todo esto nos lleva a pensar que los bosques requieren justamente una consideración especial. Y lamentablemente el ser humano sigue frente a situaciones que nos comprometen. Y aunque, por ejemplo, pensábamos que la situación amazónica iba mejorando, realmente el fuego en el año 2024 arrasó 156.000 kilómetros cuadrados. Es decir, ¿cómo está? Para ponernos en contexto, es más allá que Grecia, que el tamaño de todo un país. Entonces, bueno, claramente no es esa la dirección. Y en nuestro país también los fuegos están destruyendo superficies muy grandes de bosque, a lo que se junta un proceso que para aquellos que comenzamos a caminar los bosques hace 40 años, 50 años, son totalmente nuevos y son los efectos de mortalidad. Estos son bosques de austrocedros en nuestro país, es el clásico ciprés de la cordillera que realza el paisaje cuando llegamos al Valle Encantado, cuando vamos viaje a Bariloche, todos esos árboles que protegen la región, que están en la región, perdón, son los austrocedros. Y uno comienza a ver estos eventos de mortalidad masiva que obviamente son preocupantes. Y algo que tampoco, por lo menos no vi en mis 50 años de caminar la Patagonia, sino recientemente, son estos parches masivos, extensivos de mortalidad, donde todo el bosque de lenga, árboles que tienen 300, 400 años, mueren como consecuencia, en este caso de la sequía del año 2012 en la provincia de Santa Cruz. Simplemente la imagen compara, esto es el Valle del Río Eléctrico, cercano al Chaltén, y muestra el bosque prácticamente sano en el año 2007 y todas las manchas rojas
representan la mortalidad como consecuencia de este evento desfavorable, donde las situaciones de relativa humedad cambian a una sequía que se va a prolongar por muchos años y produce la mortalidad de estos bosques. Y simplemente para cerrar, trabajando obviamente con becarios y estudiantes en Yanigla, nos propusimos extender justamente, darle una visión temporal, milenaria al crecimiento del austrocedro, que es el ciprés de la cordillera. El ciprés de la cordillera, los árboles vivos en Argentina pueden alcanzar 500 años de edad, y nos preocupamos entonces por conseguir material muerto de tal forma que a través de procesos dendrocronológicos de fechado preciso pudiéramos tener una visión desde el año 500 al año 2000 a la actualidad, es decir, más de 1500 años de visión del crecimiento de la especie en sectores claves de su distribución, partiendo desde Esquel en el sur y más hacia la zona hacia el norte de Bariloche. Y uno puede ver claramente que la situación actual que se está viviendo en las últimas décadas no tienen precedente en el contexto de los últimos 1500 años. Son los valores de crecimiento más bajos registrados en un contexto milenario para una de las especies forestales de importancia forestal en nuestro país. Si comparamos cuál es el crecimiento en las últimas décadas, la última década del 2012 al 2022 está muy lejana de lo que ha sido la distribución normal de la variabilidad del crecimiento de la especie en los últimos 1500 años. Bueno, y finalmente, si miramos la visión futura, por ejemplo, en el caso justamente de los bosques patagónicos, en el norte de la Patagonia en particular, el año 2000-2020 sería la situación actual con la perspectiva de 1600 años, desde el año 1600, vemos que en el futuro la precipitación, que es un elemento clave y fundamental para el crecimiento de esta especie en la situación extrema que crece en el ecotono árido entre el bosque y la estepa patagónica, todavía va a seguir disminuyendo. Todo esto aporta a la preocupación que la comunidad científica tiene que tener justamente sobre los bosques. Y como consecuencia de toda esta justificación que he dado a escala global, a escala local, es que un número muy grande de participantes, investigadores, becarios, personal de apoyo de distintas instituciones, en el año 2003 decidimos presentar un proyecto para monitorear el crecimiento de los bosques nativos argentinos. Pensábamos que conocer cómo varía el crecimiento de nuestros bosques, entender su relación con la variabilidad climática, es la mejor herramienta que podemos tener justamente para proyectar el futuro de nuestros bosques. En este momento somos más de 105 participantes en 16 provincias del país, con más de 30 sitios de monitoreo, y como dije, estamos abiertos a seguir incorporando, apoyando a grupos en el resto del país para aumentar justo el número de sitios, el número de especies monitoreadas. Fundamentalmente la Red Bosque fue la unión de dos redes existentes, una muy bien organizada, que fue la Red Argentina de Parcelas Permanentes, que figura aquí a la derecha, y que es parte de los estudios ecológicos que nos han brindado tan lindos resultados en el país y que ya tiene mucha historia en el país. Y el otro componente es lo que logramos llamar o decidimos llamar Radar, que es la Red Argentina de Dendrómetros, destinada a que es la incorporación justamente de una nueva tecnología. Y yo hoy, en los minutos que me quedan, me voy a centrar fundamentalmente en hablar de ella. Pero fundamentalmente la combinación de estas redes pretende establecer estrategias adecuadas para el manejo forestal y la adaptación de los bosques nativos al cambio climático.
Fundamentalmente, bueno, en cada uno de los sitios de monitoreo vamos a colocar 6, 7, dependiendo del número de especies, puede llegar a ser hasta 12 dendrómetros, que son aquellos aparatitos que figuran ya en la punta, y que vamos a través de un sistema de panel solar alimentar un data logger donde se van a ir almacenando todos los datos con una resolución de 15 minutos. Es decir, cada 15 minutos vamos a tener información sobre cómo están creciendo nuestros bosques. Y aquí les estoy mostrando algunos de los sitios, desde bosques milenarios de Alerce. Allí está justamente la base, el central, donde va a ir el data logger, donde van a ir todos los cables. En la primera de las figuras, en Misiones, donde encontramos la ayuda, donde era muy problemático conseguir dónde ubicar un panel solar, que bajo la sombra del dosel bien tupido del bosque misionero, nos contamos con la enorme ayuda de escaladores que subir a una grapia de más de 20 metros y colocar el panel solar allá arriba, y que vamos a ver resultados de un año, más de un año de ese panel que allí se ha mantenido y sigue funcionando. Y la colaboración internacional, que también nos ha ayudado enormemente en el avance de la red. Cada uno de los sitios de monitoreo cuenta a su vez con sensores de humedad y temperatura del suelo, que también con una resolución temporal de 15 minutos, lo que nos permite entonces hacer una comparación en misma escala entre el crecimiento y la variabilidad climática, que obviamente es algo muy importante de destacar. Y finalmente, como gran parte del componente, o un componente muy importante de la red, es el estudio de la silogénesis. Es decir, los dendrómetros van a estar midiendo cuándo y qué cantidad de madera se forma, pero no nos dicen qué tipo de madera se forma. Y nosotros presumimos que las condiciones climáticas que cambian a través del tiempo van a influir sobre la presencia, mayor o menor presencia de vasos, mayor o menor presencia de fibras, es decir, cambiar las propiedades tecnológicas de la madera, que están asociadas fundamentalmente también a la acumulación de carbono en función del tipo de madera. Y tenemos la suerte que el IFAF, el INTA Bariloche, recibió justamente antes de esta crisis que estamos viviendo un equipo de alta tecnología para justamente la preparación, la inclusión de parafina, que es muy importante y que nos permite obtener cortes de la madera delgados que nos van a permitir caracterizar justamente las propiedades anatómicas y cómo estas varían en función del tiempo. Esto se complementa, por ejemplo, estas son imágenes que recientemente se han obtenido allí en Bariloche. Esto corresponde a una lenga donde podemos ver claramente los anillos de crecimiento, el tejido cambial, la formación de madera, en qué momento el tejido cambial está activo y qué tipo de cambios se están observando en la madera como consecuencia de la variabilidad climática. Bueno, nuestro héroe, volvemos a nuestro héroe, ahora los últimos minutos, que son dos, fundamentalmente los dendrómetros, que como ya les comenté, que van a estar monitoreando. Allí tenemos un dendrómetro adosado a una lenga, que está monitoreando cada 15 minutos el crecimiento de los árboles, y el extractor de las microsecciones, que es una especie de barreno muy pequeño, de 1,5 milímetros de espesor, que nos permite justamente tomar las muestras para los cortes de estudios de silogénesis. Lo que estamos viendo es justamente qué es lo que va haciendo el dendrómetro cada 15 minutos. Cada 15 minutos vamos a verlo por 10 días, del 1 al 10 de diciembre. Y lo que estamos viendo claramente es cómo varía día a día. Cada uno de estos es claramente un día y representa cómo varían las condiciones hídricas en el fuste del árbol. Esto es justamente la información clave que vamos a usar para justamente analizar la variabilidad en el crecimiento día a día y relacionarlo con variables del clima. Entonces, vuelvo a los alerces porque tengo un cierto respeto muy especial a árboles que pueden tener hasta 3.000 años de edad o más.
como hemos visto, y esta sería la curva de crecimiento completa, es decir, un ciclo que comienza en julio, de julio a julio de un año, este es el año 23-24, y se ve claramente que la primera parte de los datos están de alguna forma faltantes y comienza luego en forma continua. Que falten al comienzo es porque la estación donde crecen se cubre de nieve y hay una época del año, que justamente el invierno, en el cual el crecimiento no lo podemos registrar. Bueno, ¿qué información, qué tipo de información podemos sacar justamente de estas curvas? Cuando uno lo ve, esta misma curva, ve que ha habido un incremento estacional, es decir, de septiembre, octubre, cuando comienza el crecimiento, hasta mediados de enero, podemos ver que ha habido un incremento y podemos precisar justamente cuál ha sido el incremento y a su vez cuál ha sido el periodo de crecimiento, que es uno de los puntos claves y fundamentales. ¿Cuándo crecen los árboles? Siempre que tienen hojas, ¿en qué momento? ¿Cómo lo hacen? Y vemos claramente que el periodo de crecimiento, de formación de madera es mucho, comparativamente, es solo una porción del periodo de crecimiento de los árboles. Pero solamente esa información podemos obtener. No, podemos avanzar. Y además de esta información de carácter estacional a interanual, que son justamente el incremento estacional y el periodo de crecimiento, si ampliamos parte de este registro, como veíamos en la lectura cada 15 minutos, podemos ver señales semanales a quincenales, es decir, asociadas con ese ciclo diario, con esa amplitud diaria del crecimiento que vamos a ver tiene información sumamente variable. Y podemos a su vez hacer un zoom sobre esa situación diaria y ver cuáles son las variaciones horarias a diarias que nos van a proveer información clave y fundamental en la dinámica hídrica interna. La hidratación y los procesos ecofisiológicos que justamente dan origen al crecimiento de los árboles. Quería comentar porque me parece sumamente importante y porque ha surgido más de una vez. Bueno, ustedes están monitoreando entre 5, 6, 8 árboles de un lugar. ¿Esa señal que se obtiene es representativa del crecimiento del bosque? Bueno, las pruebas estadísticas, y no voy a ir en los detalles, pero nosotros medimos a través de dos estadísticos que se usan tradicionalmente para ver la señal, que es el R-bar y el EPS. Justamente el EPS es la señal común de los árboles que representa la señal poblacional, Express Population Signal, que son las siglas de EPS en inglés, y que indican que cuando estamos por niveles de la línea roja de 0,85, el R-bar es la línea azul, pero la línea quiero que presten atención a la línea negra, que está en los dos casos por arriba de 0,85, que se considera que es el límite estadístico que dice que esos árboles que estamos monitoreando, esos 4, 6, 8 árboles que estamos monitoreando, tienen la capacidad de representar la señal de toda la población, de todo el rodal en el cual se encuentran. Es decir, estamos frente a una señal de crecimiento que es representativa, y eso lo van a ver cuando vean la cantidad de señal común cuando uno mira una serie dendrocronológica y ve claramente cuál es la señal común. Comentar que justamente esta iniciativa de los dendrómetros se inició en el año 2013 con una colaboración con la Universidad de Melbourne en Australia, donde ellos decidieron apoyarnos para la colocación de los registros, y volvemos al ALERCE, donde tenemos ya prácticamente 12 años continuos de crecimiento y claramente para mostrar que durante estos 12 años cada año fue diferente. Cada año las situaciones fueron, si bien todos tenemos el ciclo de crecimiento anual, ese varió en forma notablemente a través del tiempo. Y que aquí en la parte baja están representados los 12 años y se ve claramente que ningún año es igual a otro y que nos permite como una información muy rápida de observar qué es la formación de la madera, en qué meses se forman las maderas en el ALERCE. Y uno puede ver que
entre noviembre y enero ocurre todo el crecimiento. Por ejemplo, en la temporada 23-24 empezó a partir de mediados de octubre, comienzos de enero, comienzos de noviembre, y en un mes y medio ya se había formado el anillo de crecimiento, que es una idea muy interesante de la que teníamos cuando uno observa generalmente un árbol y desconoce en qué momento del año ocurre la formación de la madera. Y que tiene esta información también una validez desde el punto de vista ecológico. Por ejemplo, nunca entendíamos por qué si un ataque de cuncuna que defoliaba los árboles completamente de lenga en un año particular, en el año, por ejemplo, en febrero o marzo del 2019, el ancho del anillo de crecimiento era normal. Y sin embargo, realmente lo íbamos a ver en el año siguiente, donde desde un crecimiento de 2,2, por ejemplo, íbamos a pasar a un crecimiento de 0,9 como consecuencia de ese proceso de defoliación. Claro, el proceso de defoliación ocurre en febrero o marzo, y cuando el anillo de crecimiento ya había estado totalmente formado, que había ocurrido su formación entre diciembre y enero. Voy a tomar. O ver también claramente cómo a través de este monitoreo del crecimiento podemos observar las sequías estivales, las deshidrataciones como consecuencia de situaciones de estrés hídrico o la mortalidad o el decaimiento, donde alguno de los árboles, como en el lugar medio, se desacopla y continúa sin crecer como consecuencia de que se ha superado justamente el nivel de crecimiento y estamos en un proceso de mortalidad. Otro de los registros que no tan largos, pero que tienen 4 años, comenzó y fue el primero en la zona subtropical, o más hacia la zona tropical en las yungas, que lo establecimos en Tucumán, en la Sierra San Javier, y allí se comparaban 2 especies que crecen en un mismo rodal, en el mismo lugar, el nogal y el cedro, y pudimos ver que claramente, aun cuando crecen en el mismo sitio, en el mismo lugar, la velocidad de crecimiento del nogal es prácticamente la mitad de la velocidad de crecimiento del cedro. Y cuando uno mira los valores de crecimiento, y que la reacción justamente a las sequías que ocurrieron, a la sequía gradual y a la sequía bruta del año 2022-2023, impactan fuertemente el crecimiento y se producen variaciones en el crecimiento. Allí no tengo puntero, pero si alcanzan a ver aquí en la parte justamente que está resaltada central del cedro, donde la variabilidad, donde ese crecimiento fue fuertemente afectado por las sequías, por la variación del contenido de humedad en el suelo. No así en el nogal, donde apenas prácticamente esos impactos no se vieron. Y es consecuencia entonces fundamentalmente de la estructura de la madera, con vasos más grandes, con una velocidad de crecimiento más rápido, con menor densidad, que hacían que el cedro de alguna forma tuviera una respuesta al clima mucho más marcada que la que tiene el nogal. Posteriormente comenzamos, como les dije, el año pasado la colocación de una estación en bosques también subtropicales a tropicales de Misiones, y allí también estudiamos otro cedro, la Cedrela fícile, que es el cedro misionero, y uno comparativamente con otras especies que estaban creciendo en el mismo rodal como la grapia y el laural, vemos que la variabilidad en el crecimiento es mucho mayor, por lo que se ve claramente que similar a lo que estábamos viendo en Tucumán, aquí en Misiones los cedros tienen un comportamiento particular, es decir, comenzamos a ver procesos comunes de especies del mismo género creciendo en distintos ambientes. Es decir, esa capacidad de reacción a la variabilidad climática es mucho mayor en especies como el cedro, que tiene menor densidad en relación a la grapia, como ocurre aquí en Misiones, o el cedro tucumano en relación al nogal que crece en las yungas. Es decir,
Esta posibilidad de contar con una red nos permite ir observando patrones generales, patrones de crecimiento asociados justamente a distintos géneros y asociados justamente a las características de su madera. Lo que estamos viendo aquí, cada uno de estos puntitos representa el momento en el día en que la especie o el árbol comenzó a transpirar, es decir, es el momento de máxima hidratación, abre el estómago y comienza justamente a perder agua. Y eso ocurre, fíjense, para una especie decidua como es el cedro misionero, en un periodo relativamente estable que iría desde octubre a abril aproximadamente. Fuera de ese periodo, para una especie que es decidua, que ocurre justamente cuando tiene hojas, el momento de apertura de los estómagos es mucho más caótico y no responde justamente a una situación particular. Si pasamos a la grapia, que es una especie breve decidua, ese periodo es mucho más largo. Y si vamos a la especie perenne, que es un laurel, el periodo justamente en el cual se produce la apertura de los estómagos y comienza justamente el proceso de fotosíntesis es todavía mucho más extenso. Y prácticamente el laurel, con excepción de los meses de junio y julio, donde tenemos estos valores que salen del rango, muestran claramente que prácticamente creció durante todo el año. Entonces, estamos obteniendo a partir de la información presente en el fuste, en la hidratación y deshidratación del fuste, información sobre todos los procesos o gran parte u otros procesos fisiológicos que ocurren en los árboles, como la apertura estomática. Si cambiamos de esta situación donde vemos una enorme variabilidad desde el punto de vista de las distintas estrategias de crecimiento de tres especies que están creciendo una pegada a la otra en el mismo sitio, y nos movemos a un sitio donde tenemos también dos especies, un sitio árido donde hay una fuerte limitación por el estrés hídrico, y comparamos el quebracho colorado santiagueño, esto es Monte Quemado en la provincia de Santiago del Estero, con el quebracho blanco. Vemos que cuando normalizamos que son muy parecidas las curvas, es decir, que están, a diferencia de lo que veíamos en Misiones, en la parcela de Misiones, donde las tres especies tenían comportamientos muy diferentes, en estas mantienen un comportamiento muy similar. Inclusive cuando miramos la hora del día a que comienzan justamente, abre sus estómagos para comenzar el efecto de transpiración, es muy similar y claramente está representando la variación del momento del día, que es obviamente más temprano en el verano, entre los meses de diciembre y enero, en el cual, si vemos la hora del día, esos valores son más tempranos durante el día. Pero ambas especies, a pesar de tener las líneas marrón y marrón colorado, representan justamente la amplitud térmica. Si bien es diferente, el patrón es muy similar, y entonces claramente nos está hablando de que, a diferencia de lo que veíamos en Misiones, el déficit hídrico, la falta de agua, hace que las especies converjan a patrones similares de crecimiento. Es decir, contar con una red que nos permite comparar especies en Misiones en un ambiente muy distinto de Santiago del Estero o de otro ambiente árido, claramente va a estar mostrando, nos va a poder dar información sobre esta convergencia hacia patrones similares en zonas áridas. Rápidamente, porque se me está acabando el tiempo, también tuvimos la suerte, comenzamos en el año 2000, septiembre de 2021, a monitorear el crecimiento de Prosopis aquí en Mendoza, en Ñacuñán, Prosopis flexosa, en el Tuma flexosa en la actualidad, y vimos que después de un año de gran crecimiento de 1,9 en promedio para 4 árboles que estábamos monitoreando, prácticamente no hubo crecimiento, no hubo incremento en el segundo año, que fue coincidente con la sequía que puso en riesgo la economía argentina, la economía de las Pampas, pero que también se hizo sentir en Ñacuñán, ahí al este de la provincia de Mendoza, y volvemos a situaciones de crecimiento relativamente normal en el periodo 23-24. Y
aquí es para mostrar la importancia de lo que tiene el proceso de combinar con el proceso de filogénesis, porque mirando solo el crecimiento, uno ve claramente que en el segundo año, es decir, en el periodo 22-23, el crecimiento radial empezó a crecer y se fue deshidratando como consecuencia de la sequía. La línea negra representa los valores medios y llegó al final del ciclo de crecimiento con un diámetro menor con el que había iniciado en la primavera. Esto nos hizo pensar, bueno, ese año no formó madera, no hay anillos de crecimiento. Sin embargo, el estudio de filogénesis mostró que sí. Allá tenemos septiembre del año 22, el tejido cambial, no hay actividad, noviembre todavía no se inicia la actividad. A finales de noviembre, 1 de noviembre, 29 de noviembre, ya comienzan los vasos correspondientes al año 2022 y en febrero, cuando ya se terminó el anillo y tenemos las fibras al final del ciclo de crecimiento, claramente se formó un pequeño anillo en los árboles. Es decir, que bajo situaciones aún de estrés hídrico y una reducción en el diámetro, los algarrobos tienen la capacidad de formar anillos de crecimiento, algo que va completamente en contra de lo que se conoce de la teoría de crecimiento de la madera, derivada fundamentalmente de estudios de bosques relativamente húmedos en Europa y América del Norte, donde se dice que si no hay turgencia, que si no hay humedad, no hay posibilidad de crecimiento. Es decir, que esta posibilidad de contar con una red en situaciones tropicales y subtropicales y en ambientes áridos nos está proveyendo conocimiento con el cual podemos llegar a desafiar los conocimientos o los conceptos básicos en los que se sustenta el crecimiento de la madera a escala global. Finalmente, la asociación entre justamente la humedad del suelo y el crecimiento parece ser muy grande en muchos de los bosques argentinos. Esto es para Ñandubay, en el Guayabo, en Entre Ríos, y vemos claramente que el ciclo de la humedad del suelo que está representado allá arriba para junio-julio es muy pequeño comparado con el de enero-febrero, cuando los árboles están extrayendo humedad del suelo, tomando agua del suelo. Y uno lo ve claramente cuando compara cómo varía el ciclo de humedad del suelo con el ciclo mensual, el ciclo diario a nivel mensual, y que se ve que ese ciclo diario tiene muy poca oscilación en junio, julio, agosto. Comienza a aumentar el ciclo diario por el efecto del crecimiento y también hace variar de alguna forma o existe alguna relación con la humedad del suelo. Es decir, que claramente hay una relación muy estrecha entre humedad del suelo en ambientes áridos y semiáridos con justamente el crecimiento de los árboles. Y esta imagen claramente está mostrando esa relación tan fuerte que existe. Estas son fundamentalmente el registro verde, el registro del dendrómetro, eliminado las tendencias de largo plazo para poder validar estadísticamente la relación. Y esta es la humedad del suelo en azul. Y se ve claramente que esa relación es de 0,75 para más de un año de medición continua cada 15 minutos, y si tomamos el periodo de crecimiento es algo como el 0,82. Es decir, que prácticamente el 70% de la variabilidad del crecimiento se debe justamente a la humedad del suelo. Me están apurando aquí, me quedo ya sin tiempo. La relación sería totalmente inversa para las sequías, donde la relación con la temperatura del suelo es inversa. Observemos acá que están graficados en forma inversa, es decir, que el aumento de temperatura produce deshidratación y por lo tanto menor crecimiento. La correlación es inversa. Y lo interesante es que esa correlación está medida en forma de una correlación móvil de 31 días desplazada durante todo el periodo. Si lo hacemos para 7 días, los valores extremos van a ocurrir justamente entre febrero, fundamentalmente enero y febrero, y que vamos a ver que esas relaciones tan extremas entre el crecimiento y la temperatura en forma inversa estuvieron asociadas con las 3 olas de calor más importantes que fueron registradas justamente en la región norte de la provincia de Entre Ríos.
Rápidamente vemos que las 3 olas de calor de 36,6, 39,3 y 36 se reflejan en el crecimiento de los árboles y se asocian con esos valores extremos de correlación negativa con el crecimiento de los árboles. Prometo, Pablo, esta es la última que vamos a ver y se refiere a algo recientemente publicado que es para valorar justamente la información sobre la capacidad que tienen las mediciones de los dendrómetros para poder observar cuál es la situación hídrica dentro del árbol. Y claramente usa 2 elementos, que es la contracción máxima, que es la amplitud, esto que veíamos que cuando veíamos como medía el dendrómetro que fluctuaba entre el día y la noche, esa amplitud que está ahí arriba, y otro dato que puede obtenerse del dendrómetro, que es el déficit hídrico, es decir, cuán menor es el crecimiento en relación a un modelo teórico esperado. Y teniendo allí esas 2 variables, vemos que esa oscilación puede, dependiendo de la situación, hace que la fluctuación que está representada ahí arriba como MDS sea relativamente pequeña, es decir, esa fluctuación diaria entre la hidratación durante la noche y la mañana y la deshidratación durante el día con la fotosíntesis puede ser pequeña. Si el valor, digamos, de ese déficit hídrico es muy bajo, pero esa expansión es muy grande, significa que el árbol que la fluctuación, la oscilación es muy grande y que en un colapso hidráulico donde justamente el déficit hídrico es muy alto y los árboles tenderían a reducir, como vemos aquí en esta figura, aquí al final, esa representaría la amplitud, es muy baja. Volviendo a esos datos para el lugar del Guayabo, vemos claramente que en 3 momentos el déficit hídrico está representado en la línea marrón, supera los valores verdes de la amplitud máxima, que está aquí amplificado y que justamente con la ola de calor más intensa, la de 39.3, es cuando se alcanza justamente el déficit hídrico, supera esa contracción máxima medida a través de la amplitud diaria. Claramente uno puede ver cómo ese ciclo diario, que fue mucho más intenso durante periodos de abundancia hídrica, se fue reduciendo a las situaciones críticas y frente a la ola de calor más importante, la reducción fue enorme. Es decir, el ciclo diario de subir y bajar prácticamente se reduce, se acaba el agua disponible en el suelo. Cierro ahora, simplemente mi idea era mostrarle a través de esto que vimos inicialmente, mirando a escala interanual, escala estacional, hasta la escala diaria, las posibilidades de información que podemos obtener de los dendrómetros, no solo relacionado con el crecimiento, sino con el estado hídrico, saber cuándo los estomas se abren, saber cuándo los estomas se cierran bajo situaciones extremas. Esta es la red Bosque Clima, ya les comenté de que hay 16 provincias donde se están monitoreando. Parte de los grupos, no me cabían todos los grupos, son 105 personas involucradas, pero realmente muy diverso y todos muy sonrientes porque todos la pasamos muy bien llevando adelante esta red, fundamentalmente realizando las tareas de control y monitoreo en el campo. Y bueno, cierro con una propuesta que es la invitación justamente a extender esta red nacional de monitoreo a una red trinacional de monitoreo. Ya estamos en avance y estamos trabajando en conjunto con la gente de la Universidad de la Patagonia, la Universidad de Magallanes, donde ellos ya han colocado también estaciones de monitoreo y tenemos un simposio de presentaciones, nos van a mostrar los resultados hoy. Sobre Pilgerodendron y la lenga allí al sur en la isla de Navarino. Es decir, esperamos también despertar el interés, que esta charla despierte el interés en otros colegas argentinos y también en colegas uruguayos y que podamos justamente, como fue el Inventario Nacional de Glaciares, como base para un inventario latinoamericano, sudamericano de glaciares en Sudamérica, esta iniciativa de monitorear los bosques se transforme en una iniciativa que deje de ser nacional para ser de toda Sudamérica. Muchísimas gracias por la atención, muchas gracias a todos, ha sido un gusto.